medicina y en especial la medicina crítica en los que vemos pacientes en terapia intensiva, la hemorragia es una situación que genera muchísimo estrés. No hay nada más que nos genere tanto estrés como la hemorragia. Y el no entender el por qué está sangrando y qué poder hacer por los pacientes, pues es clave, ¿no? De ahí estas reuniones y el poder entender estos temas con mayor facilidad. No tengo conflicto de interés que reportar. Entrando en contexto, ¿qué es coagulopatía? Todo aquello que altere la coagulación para más coagulación o menos coagulación, estado protrombótico hemorrágico, es una coagulopatía. Mantener ese equilibrio es complicado, no es fácil. Este esquema didáctico muy bonito, difícilmente lo alcanzamos en un contexto de medicina crítica. Aquí está la estrella de la coagulación, que son las plaquetas, pero este esquema demuestra que debe haber un equilibrio entre la coagulación y fibrinolisis en un estado de homeostasis. Y en el paciente de terapia intensiva, donde existen tantos factores que modifican esa homeostasis, es difícil alcanzar ese equilibrio, ¿no? En terapia intensiva, dependiendo de la casuística que veamos con diferentes terapias intensivas, obstétricas, de trauma, etcétera, van a haber porcentajes varios. En ese caso, en global, 30% de nuestros pacientes van a desarrollar un tipo de coagulopatía, entiéndase por eso un estado protrombótico o generalmente hemorrágico principalmente. Y sabemos que la coagulopatía en medicina crítica en el paciente grave es un factor independiente de mortalidad. No se diga la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Con la máxima expresión de la coagulopatía del paciente grave, donde existen varios factores que van a generarlo en un porcentaje considerable, la sepsis uno de ellos, el trauma, y que nos genera una mortalidad que puede superar hasta el 40%, ¿no? Entonces es importante entender ese tema y cómo podemos impactar y cómo podemos diagnosticar la coagulopatía. Hay tantas aristas en la fisiopatología del paciente crítico que a veces el diagnóstico es todo un reto. No podemos establecer un diagnóstico y de hecho limitar qué tanto podemos ayudar a nuestro paciente. Hablemos un poquito de hemostasia. No pretendo dar la fisiología de la coagulación porque nos llevaría mucho más tiempo, pero hoy vamos a puntualizar algunas cosas. Hemostasia pues tiene como objetivo detener el sangrado y formar un tapón que retenga ese sangrado y a la vez permitir que la sangre se mantenga en un estado fluido líquido para evitar disfunción a otros niveles, ¿no? Entonces, esa hemostasia de manera didáctica se divide en 3 fases que todos conocemos: primaria, secundaria y fibrinólisis. La primaria, el tapón de plaquetas, donde el actor principal, uno de los actores es la plaqueta, pero forma un coágulo, un trombo, frágil que tiene que conciliarse con la hemostasia secundaria y mantener el equilibrio a través de la fibrinolisis. Si no, esa coagulación se saldría de control y generaría más problemas que beneficios si esto no sucede. Entonces, dividamos esta parte en hemostasia primaria, donde la lesión vascular o endotelial expone material subendotelial, colágeno, libera factor tisular, que es la clave para la hemostasia secundaria, y las plaquetas que están cercanas a la zona de la lesión se adhieren, se activan, cambian de forma, se degranulan, salen pseudópodos, activan otras plaquetas, liberan gránulos delta, donde está ADP, donde está calcio, serotonina, gránulos alfa, donde hay pequeñas cantidades de factores 5, factor 8, factores von Willebrand, etc. Y eso funciona como efectores o estímulo a otras plaquetas que se van a adherir, se van a agregar y van a formar ese tapón de plaquetas inicial, ¿no? Eso es importante. Los 2 efectores principales, tromboxano A2, ADP, son clave no solamente para inicio del tapón plaquetario y la coagulación, sino incluso para entender que existen medicamentos que van a bloquear estas 2 vías, como ácido acetilsalicílico y clopidogrel, ¿no? Pero ya se liberó el factor tisular y el factor tisular funciona uniéndose al presentador del factor 7, que es el monocito, ¿no? Entonces, el monocito está cargado con factor 7 y solamente está esperando que el factor tisular esté presente para generar o iniciar la coagulación. Aquí se forma un complejo que algunos autores lo llaman como complejo tenaza extrínseco, que tiene una actividad muy lábil, muy somera, porque en forma muy pronta va a ser inhibido por el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? Ese complejo activa pequeñas cantidades de factor 5, factor 10, y esto a su vez transforma protrombina a trombina. Es la chispa de la coagulación, la fase de iniciación. Ese 1% de trombina sin duda va a generar que eso se vaya amplificando. Aunque se va a ver inhibido de un inicio, pues no importa, porque ya la trombina se generó y la trombina va a ser un estímulo para otras plaquetas a través de los receptores PAI,
disculpe, y va a activar a otras plaquetas para que estas reacciones se extiendan a esos niveles. Entonces se producen mayores cantidades de factores 9 activado, factor 8, formando el complejo tenaza intrínseco, por supuesto, que tiene una actividad 1000 veces mayor, y eso a su vez activan el factor 10, factor 5A, que se conoce como el complejo protrombinasa, que genera la explosión de trombina, es la clave. Y eso es la fase de propagación. Entonces la trombina se genera en una cantidad exorbitante, 99% de esa trombina útil va a ser en esa fase de propagación para convertir mayores cantidades de fibrinógeno a fibrina y se forma un coágulo o una red de fibrina mucho más estable que va a ser estabilizado por el factor 13A o el factor estabilizante de la fibrina. Eso es importante porque las pruebas de laboratorio van a medir de ciertos niveles de acuerdo a la parte que estemos analizando. Y también la parte de regulación de la coagulación está la fibrinólisis, ¿no? Donde los actores principales es el plasminógeno, la plasmina, los cuales el plasminógeno activado a través de los activadores del plasminógeno tisular tipo uroquinasa, y que finalmente degradan a la fibrina, que dependiendo del el nivel donde se haga la degradación, vamos a obtener productos de degradación de fibrina como fibrinopéptido A, B o dímero D, que nos sirve para investigar pacientes con C y D, ¿no? También tiene un nivel de control, porque si no esto deslizaría el coágulo antes de tiempo y empezaría el paciente nuevamente a sangrar. Entonces tenemos la alfa-2 antiplasmina y el inhibidor del activador del plasminógeno, el PAI, que bloquea los activadores como conocemos. Todas esas reacciones se dan en la célula, por lo cual se requiere que esos factores se carboxilen. Entonces los factores dependientes de vitamina K, como son el 2, el 9, el 10, el 7, dependen de que sean carboxilados a través de la carboxilasa dependiente de la vitamina K para que puedan unirse con el calcio a las membranas celulares. Cuando hay deficiencia de vitamina K o tenemos un antagonista de vitamina K, pues ahí esos medicamentos actúan, ¿no? Entonces, esa información que nos da contexto es importante para entender que las pruebas de laboratorio. Y en laboratorio la coagulación es diferente, ¿no? Tenemos un número de factores que están enumerados, valga la redundancia, de acuerdo a cómo fueron descubiertos y actúan de una manera diferente a la coagulación in vivo, ¿no? Como es en realidad, en forma de Y, pero eso nos permite entender cómo es la coagulación en el laboratorio. Se abre una vía extrínseca que actúa en el factor tisular, el factor 7, y la vía intrínseca, que son factores de contacto, empezando con el factor 12, etcétera. Y de acuerdo al nivel que queramos investigar, hemostasia primaria, hemostasia secundaria o vía intrínseca, extrínseca, fibrinólisis, son las pruebas que podemos solicitar. O sea, entendiendo cómo es la coagulación, cuáles son las fases, cómo es en el laboratorio de la coagulación, podemos pedir pruebas y entenderlas en forma secundaria. Y si queremos abarcar un estudio global mucho más amplio, por supuesto, recurriremos a las pruebas viscoelásticas que nos dan un amplio margen de información, aunque quizá carezca de algunos detalles, ¿no? Las pruebas viscoelásticas, hablando específicamente en esta plática de las rotacionales, no son pruebas recientes. Tanto el TP como el TTP, como las pruebas viscoelásticas, son contemporáneas de la mitad del siglo pasado, ¿de acuerdo? Llegaron, sobre todo las viscoelásticas, entraron en un tiempo como de estancamiento hasta que a finales del siglo pasado y en ese siglo como que se retoma nuevamente para pues bien de los pacientes, ¿no? Y la teoría celular, como la presentamos hace un rato, se publica y se describe con mayor exactitud en el 2001. Entonces, ¿cuáles son las pruebas convencionales? Las pruebas convencionales son las que todos conocemos, las pruebas de coagulación TP, TTP, tiempo de trombina, fibrinógeno, que su característica es que se tienen que hacer en un laboratorio y eso nos genera pues consumo de tiempo y en ocasiones es el que no tenemos en un paciente crítico con coagulopatía o sangrado. Y las pruebas globales, le hace viscoelásticas rotacionales o no rotacionales, como las hechas a través de vibraciones ultrasonido, como el TEC, que es la pionera de la prueba de tromboelastografía, o el ROTEN, son mucho más rápidas, podemos obtener resultados en menos de 30 minutos, de hecho desde el A10 podemos tomar alguna decisión desde el CT y se hacen con sangre completa, no se tienen que
centrifugar, no se tiene que obtener el plasma. Desafortunadamente se necesita un sistema de mayor complejidad o recurso técnico, médico, pero de recurso económico, perdón, que nos permita contar con ese aparato, a diferencia de las pruebas convencionales. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas de las convencionales son que nos dan diagnósticos mucho más precisos, más específicos, lo cual en ocasiones con las viscoelásticas o globales no obtenemos esos detalles, esas perlas finas de la coagulación. Nos permiten hacer diluciones, correcciones, que nos da un poquito de información respecto a la presencia o no de inhibidores. Desafortunadamente requiere más tiempo y requiere de un personal entrenado, en este caso un químico que permita hacer esas pruebas. Y las pruebas viscoelásticas nos dan un panorama global, aunque no nos dan detalles, nos dan rapidez, nos permite evaluar las fases de coagulación y algo muy importante, la contribución celular en la coagulación, específicamente de las plaquetas. E inclusive nos habla no solamente de formación de coágulos, sino de estabilidad del coágulo, lo cual las pruebas convencionales no nos lo permiten, ¿no? No predicen trombosis, del todo tampoco las pruebas convencionales, y aquellas trombocitopatías que no están asociadas a la glucoproteína 2B3A no tienen mucho impacto en las pruebas viscoelásticas, pero lo iremos mencionando durante el tema en específico. De inicio hablemos del TPINR, que es de las más socorridas. El TPINR que evalúa vía extrínseca principalmente y en los niveles del factor 7, todo aquello que modifique, prolongue, bloquee o inhibe el factor 7 va a impactar en nuestro tiempo de TP. Es de gran utilidad para vigilancia de anticoagulación, sobre todo el INR, ¿no? No sirve para monitoreo de anticoagulación con heparina porque esta prueba entre sus reactivos tiene un inhibidor de heparina, entonces para eso utilizamos el TTP, que es tiempo de tromboplastina parcial con activador. Es parcial porque no tiene factor tisular y eso hace que los tiempos sean un poquito más prolongados que el TP. Lo utilizamos frecuentemente para monitoreo de anticoagulación, sobre todo de heparina. Es un recurso muy práctico, muy a la mano, que todos conocemos y que ya ha sido validado para este fin. Evalúa la vía intrínseca, todas las vías de contacto, por supuesto, desde el 12 hasta la vía común, y nos permite evaluar la presencia de anticoagulante lúpico, que es el que generalmente se prolonga en los pacientes con síndrome antifosfolípido, por ejemplo. Aquí son un esquema de comparación cuando hay diluciones, donde vemos TP corregido normal cuando se mezcla con plasma normal, implica una deficiencia de factores, pero si el TP o el TTP no se corrigen o permanecen prolongados pese a que lo mezclamos con plasma normal, estamos ante presencia de un inhibidor importante o anticoagulante lúpico o inhibidores directos de la trombina, como puede ser dabigatran, que cada vez hay mayor extensión de uso, ¿no? El tiempo de trombina no es tan usado, pero sí está descrito y es un recurso muy práctico. Permite solamente vía la fase final de la coagulación, en la conversión de fibrinógeno a fibrina. Tiene un tiempo normal de menos de 20 segundos y puede ser usado para monitoreo de anticoagulantes, aunque generalmente nos inclinamos más por el uso de TTP cuando tratamos de vigilar la anticoagulación en los pacientes. Pero es muy útil y solamente funciona agregando trombina y calcio al plasma citrado de nuestro paciente. El TCA, que tiene una aplicación sobre todo en el contexto quirúrgico de cirugía cardiovascular, que es una de las pruebas globales que más conocemos, o más, no tanto global, perdón, a la cama del paciente que más conocemos, porque la hacemos en el quirófano, en mayor o menor medida todos las conocemos, y nos mide el tiempo en el cual se forma el coágulo. A eso se le agrega que puede medir la contribución plaquetaria a la coagulación, lo cual las otras pruebas no tienen, como el TP, el TTP o el tiempo de trombina. Tiene un tiempo normal de 70 a 120 segundos y nos sirve para monitorear o vigilar la coagulación o la anticoagulación meta durante un procedimiento de cirugía cardiovascular como 400 a 500 segundos o intervencionismo de 200 segundos. Y también si hubo o no corrección de la anticoagulación después de aplicar el antídoto, que en este caso es la protamina para la heparina. Hay equipos más sofisticados, todos conocemos el famoso Mini 1, Mini 2, que es la cajita de las áreas de quirófano,
que nos sirve mucho y tiene mucho que ver, o son de las primeras pruebas que se hacen a la cama del paciente, o como actualmente se llama point of care, ¿no? Si queremos investigar la solidez del coágulo y ya nos acercamos a la fase final de la coagulación, la fibrinólisis, tenemos que investigar los niveles de fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno igual se hace en plasma citratado, es el factor más abundante en el plasma del paciente, y lo que se mide a través del método de Claus es la formación en forma indirecta, se mezcla el cotrombina, y en esa forma la velocidad con la cual se transforma fibrinógeno a fibrina con la formación de un coágulo en forma indirecta nos mide un valor, en este caso de 200 a 400 miligramos, que permite, si el paciente tiene suficiente fibrinógeno o no, en valores absolutos, ¿no? No siempre nos habla de estabilidad, pero para eso utilizamos las pruebas viscoelásticas, pero al menos de inicio nos da una información de que si el paciente tiene hipo o no, hipofibrinogénemia, o en su caso afibrinogénemia, que es un trastorno grave de la coagulación, ¿no? Sobre todo lo investigamos en CID, y hay que tomar en cuenta que existen factores neoplásicos o de embarazo o de inflamación que pueden incrementar los valores séricos de fibrinógeno, aunque a veces nuestros pacientes estén entrando en un estado procoagulante o de consumo. Si queremos investigar fibrinólisis, recurrimos al dímero D y los productos de degradación de la fibrina. Como vimos en las diapositivas de hemostasia, de acuerdo a la actividad a la plasmina, vamos a obtener dímero D o productos de degradación de la fibrina, se hace a través de aglutinación, y valores normales están por debajo de 500. Más allá de 500 de dímero D nos está hablando de una hiperfibrinolisis. Y no se diga con la lisis de euglobina, que es un procedimiento un poquito más prolongado. Todavía se usa, pero requiere un procedimiento técnico que nos lleva más tiempo, donde se aglutinan todas las euglobulinas, que son el fibrinógeno, que son los activadores del plasminógeno, la plasmina, etcétera. Se coagulan, y después el tiempo que tarda en deshacerse ese coágulo es el tiempo o la lisis de euglobina. A un tiempo reducido implica o nos habla de hiperfibrinolisis. Las pruebas viscoelásticas, como dijimos, no son recientes y nos permiten dar un panorama mucho más completo de la coagulación, y cada vez han extendido más las pruebas, desde un ambiente netamente quirúrgico hasta una guía de buen uso de hemoderivados, como actualmente se pretende utilizar. Se hacen en sangre total, nos valoran desde la formación hasta la lisis del coágulo, y lo importante es que nos da no solamente valores numéricos de tiempos y medidas, sino que nos da un valor o una gráfica cualitativa, que aunque no tengamos conocimiento específico numérico de los rangos de normalidad, nos va a dar información y nos permite tomar decisiones. Estas son las pruebas, la de arriba, que es la tromboelastografía, le llamamos rotacionales, cuyo principio es de copa y PIM, donde en la copa se pone la sangre, tanto para el Roten como para el TEC, y el PIN empieza a interaccionar entre el movimiento de la copa, y poco a poco el coágulo se va formando e impide que el PIN se mantenga inmóvil y empiece a torcer el PIN, en el caso de la tromboelastografía. En el caso de la tromboelastometría o Roten, el procedimiento es inverso, lo que gira es el PIN, ya no gira la copa, pero eventualmente el principio es el mismo. La diferencia es que en el TEC lo que gira es la copa y lo que se mide es la fuerza o la torsión del PIN, y en el caso de la tromboelastometría lo que se mide es el movimiento de un haz de luz que se refleja. Y se genera, esos son los equipos, el TEC 5000, que tiene una mayor necesidad de interacción por parte de la persona que lo maneja, y el Roten Delta, que es el que está mucho más extendido en su uso. Hay otras tecnologías como el TEC 6S, que ya no es rotacional, sino que se activa el coágulo a través de vibraciones, y el Roten Sigma, que tiene la virtud que es un equipo ya manejado a través de cartuchos, ya no tenemos que pipetear ni mezclar nosotros los reactivos con la sangre. Y está el Quantra, que todavía no tenemos en México, que es un equipo ultrasonográfico que hace el mismo proceso, evalúa las características viscoelásticas, pero a través de ultrasonido. Entonces se obtiene una gráfica teórica que se presenta acá.
existen valores que son complementarios, o son equivalentes, mas no son intercambiables, como R, CT, etcétera. Y así es como se grafica en un caso real en un laboratorio o en el área de quirófano donde se tenga el equipo, y desde los primeros minutos podemos obtener un beneficio si vemos que nuestra curva tiene características anormales, ¿no? Para entender cómo se dan las gráficas, me gustó este esquema de Lang, donde se demuestra cómo se van presentando la interacción de los factores desde la fase inicial o CT o R, que incluye los factores de activación iniciales, factor tisular, factor 7, ya el involucro de la trombina y la fibrina y algo de plaquetas, y ya conforme se evalúa la máxima amplitud o MCF, ya hablamos de estabilidad del coágulo y la interacción completa de fibrinógeno, factor 13 que es el estabilizador, y las plaquetas en nuestro coágulo. Hablemos un poquito rápido en cuanto a los términos. R nos habla del tiempo de reacción, que es el inicio de la coagulación, que desde que empieza el ensayo hasta la amplitud de 2 milímetros es el valor de R. Equivale en el caso de tomboelastometría, el ROTEN es el CT o tiempo de coagulación. Todo aquello que modifique el inicio de coagulación, factores de coagulación, va a prolongar el R. Anticoagulantes, por ejemplo, inhibidores, todo aquello que lo modifique nuestros factores va a prolongar el R. El SFT o tiempo de formación de coágulo y el K nos habla de ya la interacción de la trombina con fibrinógeno y algo de plaquetas. Nuestro gráfico se empieza a abrir y empieza desde los 2 milímetros hasta 20 milímetros de amplitud. Y eso implica que ya existe la formación de coágulo. Desde compromiso de la trombina como de fibrina va a impactar en nuestro SFT o K y también factores de coagulación. En el ángulo alfa no voy a tener mucho, correlaciona a un ángulo alfa, correlaciona con CFT y K. A un ángulo mucho más abierto implica que la coagulación es mucho más rápida, a un ángulo más cerrado significa que la coagulación es mucho más lenta. La amplitud máxima o máxima firmeza del coágulo en el caso de ROTEN ya nos permite hablar de estabilidad del coágulo. Generalmente se evalúa a los 30 minutos, pero no tenemos que esperar hasta ese tiempo para poder tomar decisiones, dado que tenemos la opción del A10 y el A5 que nos permite ver la amplitud y la estabilidad del coágulo. Aquellos que tienen mucho más experiencia en el uso del ROTEN se pueden tomar decisiones desde el A5. No tenemos que esperar la finalización de toda la gráfica o el tiempo de la prueba, que nos puede tomar de 1 hora o un poquito más. Y en el caso de la valoración del ISIS está el LI 3060 o el CLI o LI 3060 en el caso de ROTEN. La diferencia es que el TEC o tromboelastografía mide porcentaje de lisis y el ROTEN mide porcentaje de coágulo residual. Entonces no se pueden intercambiar ambos términos, pero finalmente evalúan casi lo mismo. Lisis, porcentaje de reducción, y en el ROTEN porcentaje de coágulo residual. Y la máxima lisis, que 15% es el punto porcentaje que marca las referencias, que lo valora ROTEN en este caso, nos habla de fibrinolisis. Si la lisis, si hay fibrinolisis, implica que ese porcentaje de máxima lisis es elevado. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito en ROTEN. TEC usa Kaolin, el RapidTEC que permite una prueba más rápida, el HT que es con heparinasa, y las pruebas de función plaquetal. Pero en el caso de ROTEN tenemos dos pruebas, EXTEN e INTEN, que son las básicas, vía extrínseca, vía intrínseca, y de EXTEN e INTEN se derivan dos, que es el FIBTEN y el APTEN. FIBTEN valora el coágulo de fibrina, bloquea la función de las plaquetas y nos forma un coágulo solamente de fibrina. El APTEN, que se le agrega ácido tranexámico, que bloquea la fibrinolisis. Si sospechamos fibrinolisis, usamos ese ensayo basado en EXTEN. Y en INTEN se asocia a EPTEN, que es para investigar uso o efecto de heparina. Estas son las pruebas, me voy a ir más rápido acá, no voy a hablar de qué es lo que contiene. Esos son los valores de referencia. En el TEC y en el RTEC, si es, por ejemplo, en el caso de prueba básica con Kaolin, el tiempo de reacción es muy largo, hasta 9 minutos, entonces ya tenemos el RapidTEC. Y en el caso de EXTEN e INTEN, dado que es vía intrínseca y no tiene factor tisular, el tiempo de reacción es mucho más lento que en el EXTEN.
Sin embargo, si no tenemos conocimiento numérico de los rangos de normalidad, tenemos esas gráficas las cuales nos pueden guiar en el diagnóstico. De hecho, de eso se ha derivado algunas similitudes a tamaños de copa, que si de champán, que si de Martín, etcétera, que yo creo que tiene que ver con los gustos de algunos cirujanos para las bebidas, ¿no? Entonces, eso acelera un poquitito la interpretación, pero esas derivan del TEC. Eso es una prueba normal de Rotem, donde se puede ver los tiempos normales, nos habla de eficiencia, vía extrínseca, de eficiencia principalmente factor 7, tiene un inhibidor de heparina, por lo cual nos sirve para el uso de investigación de heparina. El IMTEM nos valora vía intrínseca, estas son las referencias o lo que corresponde a interpretar el IMTEM. Este es el gráfico de FIBTEM, donde tiene en los reactivos citocalcina D, que lo que hace, modifica el citoesqueleto de la plaqueta y evita que se active, se transforma. Entonces ya no intervienen en el coágulo. Entonces este choricito que se forma rosa es el coágulo únicamente de fibrina, porque en el gráfico de coagulación el 20% es coágulo de fibrina y el 80% son plaquetas. Entonces cuando quitamos las plaquetas así se forma. No es que esté anormal, sino que es el coágulo de fibrina y tiene un rango normal arriba de 9 milímetros, ¿no? Si es menor de 9 milímetros significa que existe un compromiso en cuanto a la cantidad de fibrina. Ese es un ejemplo de Rotem con FIBTEM, donde se ve un FIBTEM muy delgadito de 3 milímetros y en este paciente tenemos que darle suplementos de fibrinógeno crioprecipitados, ¿no? Y cuando le damos ese suplemento, pues se corrige el FIBTEM, ¿no? Esa es una prueba de EPTEM donde valoramos un INTEM. Como pueden ver, el CT está prolongado, tiene 852 segundos cuando debe ser aproximadamente 200 o menos de 200. Cuando corremos EPTEM que utiliza heparinasa, bloqueamos el efecto de la heparina y el EPTEM se corrige y confirma lo que quizá el TCA del quirófano nos reflejaba, un paciente con TCA corregido, pero seguía sangrando en nuestra terapia intensiva. Le corremos un EPTEM y vemos que todavía tiene efecto residual de la heparina, ¿no? Hay que ponerle más protamina. Y en el caso de las pruebas de APTEM, donde un paciente en EXTEM evidencia fibrinólisis, cuando corremos APTEM, vamos a corregir esa fibrinólisis porque le damos ya sea proteína o ácido tranexánico. Estas son gráficas de casos en específico. En la parte de abajo vemos un paciente sin coagular en cirugía cardiovascular y que con EPTEM se corrige ese gráfico. Este es un caso de problemas de fibrinógeno. Vemos el A5 y A10 de 2 y 3 milímetros. Y de este nivel de Rotem, en cuanto al nivel de A10 o A5 en FIBTEM, podemos correlacionar cuánto fibrinógeno o cuánto crioprecipitado va a requerir nuestro paciente. ¿Cuál usar? Bueno, no es una decisión en ocasiones fácil, tenemos que trabajar con lo que tenemos en nuestros hospitales. Ambas son complementarias, no significa que las pruebas convencionales van a desaparecer, al contrario, se complementan porque las pruebas viscoelásticas no nos dan toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, son complementarias. Cuando requerimos, después de una prueba global, un diagnóstico más fino, vamos a recurrir siempre a las pruebas clásicas. Por supuesto que las pruebas clásicas no evalúan celularidad, plaquetas y las generales sí. Y la ventaja igual es que se pueden hacer en la cama del paciente. El anestesiólogo, el cirujano, el que está viendo al paciente puede correr la prueba a diferencia de las clásicas. Las desventajas es que no están tan extendidas y es un recurso un poquito más costoso. ¿Cuáles son las conclusiones? Todas son de utilidad, es saber manejar y entender cuáles son las que se deben usar en un contexto clínico real. Hay muchos algoritmos para trasplante, para trauma, para embarazo, para obstetricia y tenemos que recurrir a ellas cuando tenemos dudas y siempre usarlas inteligentemente para poder tomar decisiones útiles, enfocadas en el beneficio de nuestros pacientes.